Ya, ¿ya? genial, chévere. Dale, nomás. Mira, por ejemplo, en la tabla pues que nos dan, tendríamos que comparar estas medias, ¿no? Del fertilizante A sin fertilizante, ¿no? O este es el que le llaman testigo, luego el B 4,5, el 9, el C con 9, D con 13,5 y la idea pues es comparar si las medias son iguales, ¿no? O diferentes, ¿no? Bueno, entonces, en este caso, lo que yo hice, pues acá dice realizar el diagnóstico. Bueno, lo que normalmente hago siempre visualmente es una herramienta, por ejemplo, los diagramas de caja visualmente pues nos ayudan a entender. Acá lo que hago estoy importando la data, ¿no? Yo lo puse en esta ruta. En este caso, lo que hago es, en esta data, como nosotros podemos observar, si quisiéramos verla como tabla, ¿no? Ahí vemos pues el rendimiento versus la dosis. Cero es que no se agregó nada de dosis, luego tenemos la de 4,5, luego la de El 9, testigo, ¿no? ¿no? Ajá. Entonces, siempre, como tenemos acá un par de variables, una que es rendimiento tipo entero y otra que es dosis, esta dosis debe ser tipo factor, ¿no? R trabaja las variables categóricas como tipo factor, pero acá vemos que dice tipo numérico. Entonces, el primer paso sería transformar esta variable numérica Ujú, a un factor, factor, ¿no? ¿no? Sí. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, la variable dosis de la tabla Ferti, yo le puse Ferti a la tabla, ¿no? Ferti es la variable dosis de la tabla Ferti. Lo voy a transformar en factor y le digo, por ejemplo, los niveles 0, 4,5, 9, 13,5 y 18, que son los que tenemos, para mí los voy a reemplazar como A, B, C, D y E. Y ahí tengo 5 factores, ¿no? De tal forma que A corresponde a 0, B corresponde a 4,5, C corresponde a 9 y así, ¿no? Listo, entonces ya transformé las variables a tipo factor. Ahora lo que hago es siempre una previsualización visual, que las visualizaciones ayudan a entender también un poco, ¿no? Visual. Y hago un diagrama de cajas. En este caso, al hacer el diagrama de cajas, pues nosotros podemos ver que sin fertilizante, que es A, le llamamos A, tiene un rendimiento entre menos de 60 y casi poco más de 80, ¿no? Y B, C, D. Entonces vemos que sí, pues así a priori, ¿no? Visualmente podríamos intuir, ¿no? Que la cantidad de fertilizante está impactando en el rendimiento, porque vemos que mientras aumenta, Claro. pues aumenta más la cantidad de kilos de fertilizante, estamos viendo pues que aparentemente Una proporción directa, pues, ¿no? sí. Listo, entonces ese es nuestro, visualmente ayuda, ¿no? Algo nos intuye, algo podemos, algo podemos comenzar por algún punto. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es agrupar y obtener, por ejemplo, las medias del rendimiento A, las medias del rendimiento B, que aproximadamente sabremos, visualmente podríamos inferir que la media, podríamos decir que coincide con la mediana, ¿no? Sabemos que en los gráficos de caja, esta línea horizontal es la mediana y no la media, pero si se trata de que es una distribución normal y eso, podríamos decir que la media coincide con la mediana. ¿No? Bueno, acá lo que voy a hacer es hacer el gráfico de medias. En este caso tenemos el rendimiento. Lo que he hecho es agrupar el rendimiento. Ah, lo que he hecho primero es un conteo, ¿no? Lo que estoy haciendo es contar cuántos observaciones tengo por dosis. Tengo 5 observaciones de A, 5 observaciones de B, ¿no? 5 observaciones de C, y eso lo podemos corroborar acá en la tabla, ¿no? En la tabla vemos que hay 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Simplemente estoy verificando que hay 5 observaciones Ese por es cada. el aggregate, ¿no? ¿Perdón? ¿En qué lo haces eso con aggregate? Ese conteo. El conteo lo hago con el aggregate, le digo rendimiento por dosis, ¿no? Esto es rendimiento por dosis, la data es ferti y la Yes. función length, que es longitud. Longitud es cuántos elementos tengo, ¿no? De cada uno de ellos. Ya, ya, perfecto. Ya, y luego, pues una vez que sé cuántos experimentos o cuántas observaciones tengo por dosis, la otra sería ver la media, ¿no? Y en este caso la función, en lugar de length, que es conteo, pongo min, que es media, ¿no? Entonces ejecuto y podríamos decir, ¿no? Que la media de rendimiento de A es 67,4 y vemos que aquí en la media de A, aproximadamente la media cae dentro de este rango, ¿no? Igual acá, B, 85,4, vemos que cae dentro de este rango y así, ¿no? Entonces,
como les digo, nuevamente daría la impresión de que sí, efectivamente, pues hay una relación directa entre los kilos que se aplica a dosis y el rendimiento de cada parcela. Bien, ahora, esto es un análisis así exploratorio, preliminar, ¿no? Para no estar tan perdido, ¿no? Para saber un poco de qué van los datos. Ahora, vendría lo que sería la realización de la ANOVA en sí, ¿no? En la ANOVA, y creo una variable que se llama SR, y para crear el ANOVA en R, pues es AOV, ¿no? Analysis of Variance, y le decimos que haga el rendimiento por dosis, ¿no? El rendimiento en función de la dosis, y la data es fértil, ¿no? Entonces ejecuto mi ANOVA y vemos visualmente los resultados, ¿no? Entonces aquí vemos directamente el F-value, ¿no? Es 17,76 y el P-valor es 2.3 por 10 a la menos 6 y nos sale muy representativo. Como yo no le puse, pues, yo no he especificado el nivel de confianza, entendemos que en este caso el nivel de confianza por defecto que asume R es del 95%. Muy ¿No? simple, sí. Entonces, en este caso, el p-value está saliendo menor que el 0.05, ¿no? Del alfa, que corresponde al 95% de confianza. Y en este caso, como sale menor, nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿no? La hipótesis nula nos indica que las medias son iguales. En este caso estamos rechazando eso y estamos corroborando que efectivamente, analíticamente, las medias son diferentes, ¿no? O sea, visualmente ya teníamos una intuición de que las medias eran diferentes, pero aquí básicamente ya con el Está análisis, confirmando, ¿no? ¿no? Está confirmando lo que ya Ujú. visualmente veníamos viendo, ¿no? Bueno, listo. Ahora lo único que hago es qué objetos más tengo o sea, en este análisis puedo ver los coeficientes, los residuos, efectos, rangos y muchas cosas, ¿no? Que normalmente no hemos puesto resumen, pero hay otras cosas más. Ahora, lo que viene, esto de aquí, cuando pongo par en flow C11, es cuando quiero hacer una sola gráfica nada más aquí. Bueno, aquí por defecto es 1,1, ¿eh? O sea, no ha sido necesario que yo coloque esto. Lo puedo quitar, por si acaso. Lo puedo quitar, solo que lo pongo porque a veces por acá he partido el área de gráfica en 2x2. Entonces, para graficar uno anterior, voy a tener que volverle a poner 1,1, ¿no? Esto por si acaso es... opcional, ¿no? Opcional. Listo. Con esto parto la gráfica en 1,1, o sea, una sola gráfica por espacio visual, así como acá, ¿no? Acá tenemos una sola gráfica. Y lo que voy a hacer es graficar los residuos, ¿ya? Para verificar la aleatoriedad de los residuos. Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver que mi análisis ANOVA, ¿no? Este objeto SR, donde yo dije que guardaba el ANOVA, tiene una opción de residuos, ¿no? Entonces quiero verificar cómo se comportan los residuos. Y vemos pues que los residuos tienen un comportamiento aleatorio y esto es uno de los supuestos, ¿no? que tiene que tener el análisis of variance, ¿no? Decimos que uno de los supuestos era que los residuos eran aleatorios y que la media aproximada de los residuos sea cero. Y vemos que bueno, aparentemente cumple ese par de supuestos, ¿no? Listo. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? En el row, allá, estaba graficando, ¿no? Acá hice el plot. Listo. Ahora lo que hago es, aparte de graficar la aleatoriedad de los residuos, voy a graficar el, el ANOVA en sí, ¿no? El objeto ANOVA tiene de por sí gráficas, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es partir el espacio visual en 4, ¿no? En 2 filas, 2 columnas, de tal forma que voy a tener 1, 2, 3, 4 opciones. Por eso corro esto, ya lo parto. Y ahora grafico los objetos que tengo en el ANOVA. Y ustedes pueden ver ahora que en el ANOVA tenemos estos supuestos, ¿no? Donde acá tenemos los residuos versus fit. Estos puntitos, ¿no? Son los residuals y estos son las medias, ¿no? ¿Se acuerdan que tuvimos estas medias, ¿no? Aquí en el anterior caso, ¿no? Teníamos 67, 85, 103, ¿no? Ahí estamos graficando las medias, ¿no? 67, 85. Y ahí están los residuos de cada una de las observaciones. Si se dan cuenta, son 5 puntitos porque teníamos 5 observaciones, ¿no? 5 observaciones y versus la media global. Y luego tenemos el otro supuesto que los errores deben distribuirse normalmente, y eso lo vemos en esta gráfica del normal QQ, ¿no? O el plot. Entonces, cuantil plot, ¿no? Pues el QQ.
Ya, entonces vemos que sí, efectivamente podemos decir también que los residuos se distribuyen normalmente, ¿no? Y luego acá tenemos una gráfica que dice Scale Location. Esta de acá no la entiendo muy bien, la verdad, pero yo lo que veo es que también tiene en esta parte, en el eje X, tiene las medias que obtuvimos, ¿no? Estas son las medias de A, de B, de C, de D. Y acá lo que nos indica es que son los residuos estandarizados. O sea, yo entiendo que aquí los residuos es una resta así bien gruesa del punto, ¿no? Menos la media. Entonces acá cuando estandarizamos los residuos, quizás sea pues un escalamiento de los residuos a una distribución normal, ¿no? Por eso vemos que acá los valores van de 0 a 1,4 y acá los valores iban de menos 20 a 20. Bueno, en realidad no estoy seguro, eso es lo que más o menos quiero interpretar. No sé, si alguien tiene algo realmente más acertado, me lo hace saber. Y bueno, acá tenemos algo del Factor Level Combination, que es lo que se le llama el Constant Leverage, que es básicamente para identificar puntos atípicos, ¿no? Los famosos outliers. Y vemos que por aquí no hay alguien que se dispare, ¿no? O sea, no hay por ahí algún punto atípico en cuanto a los errores. O sea, estas gráficas, en conclusión, nos ayudan a verificar los supuestos de que efectivamente el ANOVA que estamos realizando está correctamente realizado porque está cumpliendo los supuestos, ¿no? Entonces, bien, eso es el otro, ¿no? Graficamos esto de la ANOVA. Luego, para verificar, pues, que nuestro estadístico de contraste, ¿se acuerdan que aquí en el ANOVA, el estadístico de contraste, nosotros obtuvimos un F-value de 17,76, ¿verdad? Entonces, acá yo lo que simplemente hago es corroborar y calcular cuál sería el F de Fisher real, ¿no? Porque el 17,76 es de nuestros datos, y ese tendríamos que corroborarlo con el real, ¿no? Entonces, el estadístico de contraste nos está saliendo 2,86. Si este es 2,86 y el real es 17,76, quiere decir que el F de Fisher teórico es menor que el real. Entonces, esto también es algo que nos ayuda, pues, a rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales. Nada, ¿no? Simplemente lo podemos rechazar acá directamente diciendo que el p-value es menor que el 0,5, o también podríamos decirle que el F de Fisher real es menor que el F de Fisher, perdón, el F de Fisher teórico es menor que el F de Fisher real. ¿No? Entonces, simplemente es una redundancia, ¿no? De verificar efectivamente que las varianzas o las medias, ¿no? Ellas son diferentes. Bueno, para que me quede claro, al costado del valor, el 2.3, si fuera 5, ahí sí sería nulo, ¿no? Si fuera, en lugar de los puntos, no No, no, entendí. al costado del valor, del 2, ajá, ese. Si ese Esto, fuera 5, ahí sería nulo. si esto Porque está- fuera mayor que 0,05, si fuera mayor, entonces en ese caso Se no acepta la hipótesis podríamos, nula. claro, no podríamos rechazar la nula y tendríamos que aceptar la... no, sí, ahí tendríamos que rechazar la nula, ¿no? Tendríamos que rechazar la nula y como decir, el 0.05 bueno, el 5%, ¿no? menor, De- a ver, a ver, vamos a poner el... Normalmente, a ver, siempre me rayo un poquito, vamos a ponerlo así. Cuando el p-value es menor al 5%, en este caso se rechaza, H0, se rechaza, ¿no? Se ahí. rechaza como en este caso nos está saliendo menor al 5%. Entonces, el H0, la hipótesis nula es una hipótesis de status quo, de igualdad, ¿no? El status quo que dice, las medias son iguales, ¿no? Claro. En este Exacto. caso lo rechazamos, ¿no? Y diríamos la alterna H1 sería al menos una media, ¿no? Al menos Una media, ah, ya. par de medias, es Claro. diferente, ¿no? Ya. Eso sería, Perfecto. ¿no? Sí, perfecto. Está encendido con el 5 y 5%, pero por ahí sabía que era la. Uno es con F, con el p-value, o la otra es con el F de Fisher, ¿no? El F de Fisher sería que el F real, si el F real es mayor que el F teórico, también se rechaza, ¿no? Se rechaza.
Y es efectivamente lo que estamos viendo acá, ¿no? El F real es 17,76 y el F teórico es 2. Como el F real es mayor, se rechaza también. El F Chévere. real, ajá, lo puedes rechazar con F o lo puedes rechazar con p-value, o con ambos queda lo mismo. Bueno, Ya, bacán. ok, listo. Entonces, con esto básicamente estaríamos diagnosticando que nuestras medias efectivamente son diferentes por varios frentes, ¿no? Desde el frente visual, el del F de Fisher, ¿no? Entonces, estamos súper seguros que las medias son diferentes. Y ya está. Y eso es lo que estaría contestando el diagnóstico, esa es la respuesta de la pregunta, pues, ¿no? Que dice, realice el diagnóstico, ¿no? Y ahí yo estoy verificando. Bueno, acá visualmente como que no podemos afirmar todavía porque la estadística pues no es visual. Bueno, parte sí, pero hay que demostrarlo. Listo. Luego acá dice, realice el análisis de varianza y pruebe la hipótesis correspondiente. Bueno, nosotros ahora, aquí lo que hice fue copiar mi código, hasta acá era lo que había colocado, y únicamente cuando dije y realizar la prueba de hipótesis, bueno, ya con el p-value, ¿no? Como se observa, el resultado del p-valor obtenido es menor que 0,5, por lo que se tiene evidencia significativa para rechazar H0, ¿no? Es decir, que la media es diferente. Al menos una media es diferente del resto. Bueno, en realidad un par de medias serían, ¿no? Un par de medias es diferente del resto. Listo. Luego, la pregunta 3, o la C, nos dice si se asume que el tratamiento testigo sin fertilizante, ¿no?, realice la prueba de Durán y de sus conclusiones y recomendaciones, ¿ya? Entonces, aquí yo continuaba con la prueba, yo puse Turkey, acá la prueba que era, la prueba de Dunet, la prueba de Dunet, la prueba de, ya, la prueba de Dunet, ¿dónde está acá? Yo puse el Tuki y luego el Dunex. Ya, vamos a, bueno, esto que acá por lo pronto voy a obviarlo, luego regreso, vamos a seguir el orden del Word ya, para no... Entonces, bajo la prueba del Dunet, había una librería que teníamos que importar, ¿no? Y esa era la librería Mulcom, ¿no? De múltiples comparaciones, así que voy a comparar. Y acá voy a ponerle, pues, pregunta C, ¿no? La pregunta C. Ya, la prueba de Dunet, aquí estoy importando la librería múltiples comparaciones, y aquí estoy creando una variable que se llama CDU. Y en base al código, pues para hacer la prueba de Dunet, nosotros tenemos que poner una función que se llama el glht, y le tengo que poner SR, ¿se acuerdan que era mi objeto ANOVA? Aquí está, SR, Sí, claro. objeto ANOVA. Y en este caso teníamos que poner pues este parámetro, indicarle que quería, en este caso yo pongo que la dosis, ¿no? En este caso la variable categórica es dosis y tenemos que aplicarle el DUNET, ¿no? Y este es parte del comando, ¿no? Multi-components o min multiple components o algo así, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta es la forma donde hay que poner nosotros los datos para hacer esa prueba de Dunet. Entonces, ejecuto esto y le doy acá un resumen. Y aquí en el resumen, como es de múltiples comparaciones, pues nos está saliendo diferencias, ¿no? Me hace la diferencia de B menos A, si C menos A es igual a 0, si D menos A es igual a 0, sabemos que A es el testigo, ¿verdad? Testigo, testigo. O sea, estoy comparando la B, y B era, pues, en este caso, B era cuando teníamos 4,5, C era cuando era 9 kilos, D era cuando era 13,5 y era cuando era 18. Entonces estoy restando 4,5 menos 0 de dosis, 9 menos 0 de dosis, 13,5 menos 0 de dosis y así, ¿no? Entonces acá hace la prueba uno a uno, ¿no? O par por par. Y en este caso, como son dos muestras independientes, lo que está haciendo es la T de student, pero 4 veces, ¿no? Y acá automáticamente nos sale
la significancia de la muestra. En este caso, cuando nos sale 3 estrellitas, quiere decir que es genial, ¿no? Que nos va bien. Cuando acá nos sale un puntito, quiere decir el puntito es un nivel de significancia de, en este caso, de 0.1, ¿no? Está bastante alto. Pero cuando sale 3 puntitos es bastante bajo. Entonces, en este caso, lo que nos dice que el p-value es representativo para los 3 últimos casos. Podríamos decir que C menos A, ¿no? El p-value nos está saliendo menor que 0,05. Por lo tanto, rechazamos la nula de medias iguales. O sea, decimos que C y A tienen medias diferentes, que C y D también tienen medias diferentes, A y E tienen medias diferentes. Pero si tú te das cuenta, en el primer caso de A y esta B, la primera, nos sale un nivel de significancia 0.09 y esto es mayor que 0,05. Entonces, en este caso, nosotros no podríamos rechazar la hipótesis nula. En este caso, sí, nosotros diríamos que las medias de A y B son iguales, ¿no? Si nosotros miramos un poquito el gráfico para ayudarnos, lo que está diciendo Dunet, en este caso, es que estas dos muestras, que A y B, está diciendo que en este caso, con A y B, las medias sí son iguales. Pero de A y C son diferentes, sí, efectivamente, ¿no? De A y D son diferentes, de A y E son diferentes. Y bueno, eso es las comparaciones múltiples que ha hecho Dunet, ¿no? Uno a uno, A con B, A con C, A con D y A con E. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Sí, solo que en el gráfico las medias de A y B están como diferentes, ¿no? Bueno, pareciera visualmente. No sé por qué te escucho así, medio metalizado. John, ¿tú escuchas normal o es mi No, audio? a él, no, a Anthony no lo escucho muy bien. Sí lo Se escucha medio escucho. raro, ¿no? Anthony, ¿puedes cambiar de micro o algo? Y si voy a... Si persisten... Qué extraño, ¿no? Lo que yo hago a veces cuando mi computadora está así, estás en tu computadora, entiendo, ¿no? Lo que hago es, entro desde mi celular y uso Sí, el audio de mi celular, ¿no? Uso el audio de mi celular y se escucha mejor. eso es lo que hice en una clase pasada. Ya, voy a usar eso entonces. Bueno, eso sería con respecto al DUNET, ¿no? A las pruebas de comparaciones múltiples. Ahora, la pregunta nos dice, realice la prueba de Tukey. Ah, ya, bueno, lo hice al revés, ¿no? Primero hice el Tukey y luego hice el DUNET. Ahora vamos al Tukey, que es esta sería la resolución D. Acá está entrando Anthony con el celular. Ok, entonces, en la prueba de Tukey, en este caso también es una prueba paramétrica para determinar que las medias son iguales o diferentes, ¿no? Es una prueba paramétrica. Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es yo crear una variable que en este caso se llama intervals 1 y estoy aplicando el comando Tukey HSD, ¿de quién? De mi prueba ANOVA, ¿no? SR, acuérdate que es la ANOVA que he estado usando. Entonces, le aplico el Tukey ahí y simplemente ahora visualizo lo que hay ahí, ¿no? Al visualizar, vemos que está haciendo igual diferencias, ¿no? B menos A, C menos A, D menos A, E menos A, C menos B, D menos B, E menos B, D menos C, E menos C. Y... Bueno, en este caso Tukey hace la resta o las comparaciones de todos contra todos, ¿no? A diferencia que Dunet. Dunet solo hacía las comparaciones versus el testigo, que era A. Por eso en Dunet solo nos salía B menos A, todo menos A, menos A, menos A, ¿no? Pero en este caso el Tukey es un poco más completo y estamos viendo pues que hace las diferencias de todas, ¿no? Y bien, entonces vemos acá la diferencia B menos A, ¿no? Nos da el intervalo de confianza, ¿no? El mínimo y el upper, ¿no? Este es el lower y este es el upper, ¿no? Y nos da el P valor ajustado. Y nos dice el P valor ajustado de B menos A nos está saliendo mayor a 0,05, por lo tanto no tenemos evidencia suficiente para rechazar H0 y por eso decimos que B menos A es básicamente igual, que era básicamente lo que nos había dicho Dunet, ¿no? Dunet nos dijo que P menos A eran iguales, ¿no? Vemos que tenemos un P-value muy alto. Igual acá, ¿no? Con Tukey también nos dice eso.
Pero en cambio, C menos A, esto sí es menor a 0,05, entonces decimos que A es diferente de C. Aquí también tenemos la evidencia de que D es diferente de A. Y bueno, básicamente acá en Tukey habría que verificar esta última columna y simplemente verificar los que son mayores a 0,05 serían que las medias son iguales y que los que son menores a 0,05 las medias son diferentes. ¿Ok? Vemos que en todos los casos son diferentes. El único que es igual es el B menos A y su recíproco, en este caso, sería este acá, y C menos B. C menos B, o sea, en este caso también nos está diciendo que C es igual a B, en otras palabras, ¿no? Entonces, para Tukey, este valor de B es igual a B, ¿no? Bueno, en este caso, esa sería la prueba de Tukey. ¿Se entiende eso? Sí, esto sí está, bueno, para mí sí está claro, sí lo entiendo. Ok. Muy bien, y la última pregunta, ¿no? Esta sería la prueba de Tukey, eso es lo que hice con Tukey, y la última pregunta dice, ¿se puede afirmar que la media de los rendimientos obtenidos con la dosis A, B y C de este fertilizante supera la media de los rendimientos obtenidos con las dosis D y E en más de 10 unidades? Bueno, esta pregunta es un poco rara, no sé, yo acá visualmente, yo podría ver que la media de los rendimientos A, B y C, ¿no? Visualmente veo que es menor que la media de los últimos D y E, estos dos son D y E. Entonces, acá no podríamos afirmar eso, ¿no? Porque acá lo que dice es que esta media supera a las medias de D y E, y nosotros vemos que esta media no supera, pues esta media está por debajo de esta media, ¿no? Así visualmente, ¿no? Para tener algún punto de partida. Bueno, entonces ese fue mi punto de partida. Lo que estoy haciendo ahora es visualmente, ¿no? Lo que puse, ¿no? A, B y C está por debajo de la D y D. Bueno, entonces vamos a aplicar, yo entiendo que para esto deberíamos aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, que es no paramétrica, ¿no? Entonces, cuando yo apliqué la prueba de Kruskal-Wallis, en este caso, ¿dónde está? Esta es la de Dunner y la de Kruskal-Wallis no agrupado. Allá, esta de acá es. Esta de acá sería la C, ¿no? Esta es pregunta, la E, la última. Entonces, para eso uso la librería Agricolae, ¿no? Esto lo veo de la separata que nos dio ahí el profesor. Entonces pongo que Kruskal-Wallis es igual, la función se llama Kruskal, ¿no? Y pongo el rendimiento versus la dosis, ¿no? Entonces acá pongo, quiero ver la variable rendimiento versus variable dosis, ¿no? Entonces ejecuto esto y veo el resultado de los, ¿no? Entonces acá nos da algunos estadísticos de parámetros, medias, comparaciones y grupos. En este caso quiero ver ahora todo. Y acá al ver todo, pues tengo A, B, C, D, el rendimiento, el ranqueo, ¿no? El ranking, la desviación estándar, el valor R de Kruskal-Wallis, el valor mínimo máximo. Y en este caso, pues, nos está agrupando, Kruskal-Wallis lo va a agrupar en función de lo que él piensa que son iguales, ¿no? Esto es lo que se llama agrupando, ¿no? Kruskal-Wallis agrupando, y hay otro que es Kruskal-Wallis no agrupado, que entiendo que es lo que hizo el profesor en clase. Entonces, cuando quiero no agrupado, simplemente pongo group igual a false, y entonces ahora quiero visualizar qué hay acá. Y aquí también me está saliendo unas diferencias. O sea, el Kruskal-Wallis se parece a lo que hizo, pues, Tukey, ¿no? Pero es su método de Kruskal-Wallis, ¿no? Entonces, en este caso, también nos está diciendo, ¿no? A menos B, ¿no? En este caso, simplemente nos da el mínimo, el lower y el upper, ¿no? Entonces vemos que en este caso, el p-value es 0,04. Para él, para Kruskal-Wallis, en este caso, A es diferente de B. O sea, hay ciertas diferencias, hay discrepancias, ¿no? Cuando tú utilizas el Tukey, en este caso Tukey te decía que A y B eran iguales, ¿no? Pero cuando tú aplicas Kruskal-Wallis,
te está diciendo que son diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque el p-value está saliendo menor que 0,05, entonces rechazamos el H0, entonces por lo pronto diríamos que son diferentes. Pero bueno, hay discrepancias porque obviamente pues son diferentes formas de calcular, diferentes estadísticos, uno es paramétrico, Kruskal-Wallis es no paramétrico, entonces por eso hay ciertas discrepancias, ¿no? Pero en conclusión, todos estos métodos que hemos estado utilizando en esta prueba o en el ejercicio que hemos resuelto, es básicamente para comparar si las medias son iguales o son diferentes, ¿no? Utilizando tanto pruebas paramétricas, casi todas, versus Kruskal-Wallis que no es paramétrica. Bien, y eso es lo que avance. ¿Okay? Entonces, si quedan por ahí lagunas, me pueden hacer saber. Si está a mi alcance responderles, las puedo hacer, y si no, pues lo averiguamos. ¿Lo? ¿Ah? Está bien, me parece que había un compañero que lo había hecho en Minitab, me parece. Sí, entiendo. A ver, ¿quién? A ver, no ¿Quién sé si fue está quien lo aquí. hizo? ¿Fuiste tú, Está. John? No, yo no he sido. Ah, entonces ha No, sido no sé. Sí vi que alguien lo hizo en Minitab, ¿no? Pero Sí, no, sí, no sé quién, bueno, no sé quién yo fue. manejo R y SQL nomás, pero Minitab no, y quería ver cómo era en esos ¿Cómo? dos. Lo esperamos, ¿no? Dijo que iba a entrar en unos minutos, Sí, sí, pero sí, no sé sería si... interesante para comparar y también para ver otros software sobre todo. Sí. Claro, sí. En la última pregunta yo no lo entiendo muy bien también, o sea, te dice que, bueno, la dosis A, B y C supera la media de los rendimientos de ID en más de 10 unidades, ¿no? Ese dato de 10 unidades no sé en dónde entraría, no lo entiendo muy Ah, bien. dame un minuto, por favor. Dame un minuto. A ver, un cachito, por favor. Ah, ya dice Diego que está en espera, quiere entrar. Dice. Acabo de admitirlo. Ya va a entrar. Sí. Hola muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas. Hola Diego, buenas noches. Uy. Con el eco, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo también ya tengo el código en R, porque lo había hecho en Minitab, no sé si lo checaron. ¿Y cómo van? ¿En qué pregunta? ¿O contestaron todas? ¿Cómo? Bueno, ya hemos terminado casi, y por aquí salió una pregunta, por ejemplo, en la última, donde hemos Ajá. hecho la de Kruskal-Wallis, ¿no? Que estaba un poquito, no sabemos dónde colocar esta parte donde nos dice se supera en 10 unidades. Este 10 unidades como que no lo, Yo tampoco entiendo esa pregunta, creo que como que es falso, ¿no? Porque no veo, o sea, yo lo entendería como que, Claro. no sé, agrupar de la A a la C y de ahí Y comparar compararlo con la contra la D. D y la E, ¿no? Sí. Ah, Ya mira, acá, de hecho ya parece falso, ¿no? Pero habría que demostrarlo, pero ahí está el detalle. mira, Sí, acá más o menos en esta última parte, acá hay algo que se llama diferencia, ¿no? Entonces acá te dice A menos B tiene una diferencia de menos 5 unidades, entre ellas dos. A menos C ujú. tiene una diferencia de 11. O sea, por aquí va el tema, ¿no? Acá tenemos de menos 14, de menos 17, y acá te pide al menos de 10, ¿no? Acá lo que te dice es Claro, más de 10. A, B y Sí, C. O sea, yo tendría que comparar, por ejemplo, A versus D. Si A versus D tiene algo de 10, ¿verdad? A versus D, y A versus D está aquí, A versus claro, D. parciales, ¿no? Y Claro, en este caso, parciales. A versus D, en este caso, no es Sí, mayor, ¿no? Es menos ah, 14. No ah, supera, ¿no? Porque acá te dice que A superaría en 10 unidades. No superaría.
Entonces, en ningún caso se da esa condición. Nosotros simplemente tendríamos que decir, en ninguno de esos casos se da, ¿no? Porque tendríamos que comparar A con D, no supera, y A con E Ujú, tampoco supera A en 10 unidades. ujú. Luego B con D, ¿no? A ver, B con D sería este de acá, ¿no? Entonces acá tenemos -9. No, porque si superara, en principio tendría que ser positivo, ¿no? Y acá está Ujú. negativo. B con E tampoco, ¿no? -12. Y así, como he comparado con A, tendríamos que comparar con B y con C, cada una de ellas, ¿no? Y vemos que acá casi todos dan negativo. Entonces, la respuesta sería, en ninguno de los casos, A, B o C superan 10 unidades a las medias de D y E. Claro, claro, por ese ¿No? gráfico, sí, sí. Sí, claro, eso también saqué la conclusión. Porque otra forma de analizarlo, no creo que se refiera, como les digo, a agrupar de A a C y de D a E y Claro, tomar como una media grupal, ¿no? No creo. Claro, eso es lo que pensé en primera instancia, ¿no? Que es medio raro. Si no, no tiene sentido usar Kruskal-Wallis, ¿no? Cuando aplicamos Kruskal-Wallis sí es 1 a 1. claro. Ujú, Y yo también estaba buscando y me estaba yendo por alguna de las pruebas que el profesor había hecho. Por ejemplo, en la prueba de T y F con contrastes, tiene más o menos esa pregunta, ¿no? Porque esa prueba te compara, por ejemplo, igual, ¿no? A, B, C y D con D y E, pero no en un valor de 10, un valor K, ¿no? Sino en un valor de 1. Es, pero no, igual, no lo he entendido muy bien esa prueba. Tengo que darle una Pregunta revisada trampa, más. pero una pregunta trampa era, creo. Creo que sí, creo que Sí, sí. me agarré esa Y pregunta. también me tenía una duda de por qué usar Kruskal-Wallis, porque cuando hacemos el análisis de normalidad, Ujú. salen que Normal. todos son normales, ¿no? Sí, correcto. No, es que el Kruskal-Wallis aplica lo, no es lo contrario, pues, ¿no? Ah, Supuestamente claro, eso es lo que dice. Kruskal-Wallis para no paramétricos, ¿no? Sí, Entonces, no para no sé paramétricas. por Ujú. qué usar este Kruskal-Wallis también, ¿no? Ahí también me queda un poco de duda. De repente me equivoco, ¿no? Porque todavía estoy aprendiendo esto, Ah. pero ahí tengo unas dudas también. Diego, más bien si nos puedes Ujú. compartir tu solución en ese PSS que lo hiciste. En Minitab. Ah, en Minitab, ¿no? Sí, Minitab. se los mandé en Minitab y también se los paso en R ahorita, a ver por el chat, ¿no? Sí. Por el chat, a ver, lo Chévere, jalo sí, una vez. bacán. Sí, yo lo hice en los dos y le agregué varias cositas más en R, las gráficas y todo, un poco para enriquecer el estudio, ¿no? A ver, me parece Claro. que sí, sí, que punto Minitab tiene lo suyo, ¿ah? Yo sí también manejo algo de Sí, Minitab. sí, en realidad, o sea, yo te juro que para hacer los cálculos al toque nomás los hago en Minitab y ya los corroboro en R, pues, ¿no? Pero R tiene lo suyo también, ¿no? Le he agarrado el Sí. gusto a R. Porque yo antes No, manejaba un sí, poco más es Minitab. bacán, cuando vas manejando los comandos Sí, ya. tiene su Chévere. lógica el R. A ver, Muy ábranlo, interesante. porfa, chicos, quien está compartiendo pantalla. Y les he pasado el Ah, de R y estás, ahorita les. estás libre, puedes compartir tú también pantalla. Ah, ya, bacán, bacán, bacán. Ya, a ver, entonces, a ver. Voy a cambiar de color de la. Espera, te voy a compartir una vez, ¿no? A ver, aquí vamos a compartir. Espérame, acá está. Si no, que yo lo pongo en negro porque me quema el ojo Sí, la pantalla blanca. cansa. Sí, a ver, vamos a cambiarle al estándar, ¿ya? No cualquiera. Defaultes, Default, ¿no? ¿Dónde está TextMate. default? A ver, Está abajo. este. Ya pondré ese, no me importa. Ah, Ya está. está. Bueno, acá ya corrió todo el código, voy a volver a correr. Vamos a agregar. Va a salir con error seguro, pero ahí está. Vamos a ver. Ya, a ver, espérame. Voy a limpiar esto ya un ratito. Vamos a plots. Ahí está. Ujú. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ya, miren, bueno, yo lo he hecho, digamos, como que en orden, al margen de las preguntas, lo primero que calculé eran los supuestos de no autocorrelación, hice unos plots, de supuesto de homocedasticidad, me descargué algunas librerías, también hice los supuestos de normalidad, ¿no? Hice el QQNOR, el QQLine, luego generé aquí, para poder, un pequeño for, para poder generar, la prueba de Shapiro, y calculé la estimación de la nova unifactorial, ¿no? Que es lo mismo que me cuadra en el Minitab. Y acá tuve que pasarlo a factor, ¿no? Para poder trabajar la Claro, sí. dosis, ¿no? Porque si no, no se puede trabajar. Luego calculé la diferencia de medias, grafiqué acá esta de acá a la derecha, la gráfica de cajas, lo hice en el ggplot, y de ahí me descargué pues el multcom que nos enseñó el profe para hacer la de Dunet, ¿no? Hice acá la prueba de Dunet que está por acá. A ver, vamos a ver.
Acá Y también sale me salió. solo que A y B son iguales en DUNET. Es correcto, sí, correcto. Los demás son Sí, exacto. diferentes, no hay diferencias significativas. Ajá, y esta que hay también es la calcula por acá, ¿dónde está? Acá está, esta de acá, comparando pues como grupo de control cero, ¿no? Si lo pones en orden, te jala el cero automáticamente como el grupo testigo, ¿no? Ya. Entonces de ahí puedes comparar pues, con cada uno, ¿no? Y te sale pues cuáles son significativas, ¿no? Sino que el Minitab en realidad gráficamente te lo pone más bonito, ¿no? Pero de acá se interpreta lo mismo, ¿no? Al mismo nivel de significancia y todo, ¿no? Y la cantidad de decimales también cuadra, ¿no? Entonces, he respondido todas menos la de la E, porque Franco que no la La entendí. última. Yo Tampoco también no igual. lo entiendo. Sí, No lo entiendo yo también. lo que creo que podríamos hacer es enriquecer el código, por ejemplo, agregándole las grafiquitas, pues no sé si el profesor evalúe eso, aunque no creo, ¿no? Porque acá, por ejemplo, está la gráfica de residuos, ¿no? Voy a mover esto. No sé si Pero yo han no sé, calculado. yo creo que el profe ni lo va a ver, el que lo va a ver es el Sí, tigre. Su asistente. Su hijo creo que es. sí, sí. Su hijo es. Y además creo que él quiere, usa todo sintético, ¿no? Sus separatas todos son cortas, todo es muy No, mira, corto. Sí. la verdad, yo he visto, ya he revisado su material hasta diseño factorial y he visto que, o sea, todo comienza a mejorar o es más entendible a partir del diseño cuadro latino en adelante. Si checan sus separatas, como que está más entendible y todo, porque en las primeras, para hacer el tema de completamente aleatorizados, ya que pone como 29 hojas, ¿no? De puro código. Y es un poco pesado, ¿no? En cambio, más complejos son de desarrollar cuadro latino y grecolatino, pero ya le pone sus propios comandos, ¿no? Un poco para que sea más suave, ¿no? Pone los ejercicios inclusive, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que he calculado, ¿no? Acá calculé las grafiquitas, ¿no? De normalidad, la de residuos, de ahí esta de acá, y nada, ahí tengo el código, ¿no? Entonces, si podemos ahí fusionar tal vez algunas cosas, pero ya en realidad está hecho, ¿no? Y lo otro era del Minitab, ¿no? Que lo tengo por acá, y me cuadran pues los resultados, ¿no? Es más fácil, la verdad, trabajar todo lo que es diseños experimentales en el Minitab para tener al toque de las respuestas, ¿no? Este, ahí que, acá voy a compartirlo, perdón. A ver. Esto de acá, aquí está. Sí lo ven, ¿no? Acá en la pantalla del Minitab. Sí, Sí, sí se ve. Acá está también, ¿no? El mismo resultado. A todos les debe haber salido lo mismo, pues, ¿no? 10.720, 3.018 el p-valor, ¿no? A 12 decimales. De ahí esto ajustado, las medias, ¿no? Tal cual. Que es lo mismo esto de acá, pero más interesante es la parte del taque con su P. Y acá pues se muestra lo mismo, ¿no? Cuáles son significativos, cuáles no. Aunque estas grafiquitas también te aportan bastante información, ¿no? Cuáles son diferentes y qué medias se acercan, ¿no? Por ejemplo, que puede ser que no existan diferencias entre el B y el A, ¿no? ese Que que dice luego agrupación A, B y C está diciendo que esas tres son iguales a A, B son iguales a B y C son iguales a C, o son tres No, no, grupos separados. no. Tal cual la notación que está acá. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, claro, E, D y C son significativamente diferentes Ah, va. respecto. Ujú, igual acá, ¿no? Los espacios vacíos son los que digamos, Son no, no, iguales. no son significativos. Ajá, son iguales o no significativos, ¿no? Ajá. Y esto de acá es lo mismo que lo que está acá abajo, solamente que con P valor, ¿no? Chévere. Es lo mismo, la misma interpretación, más intervalos de confianza. Y lo bacán son las grafiquitas, ¿no? Acá te dice que el que marca cero tiene medias iguales, ¿no? O no significativas. Que es lo mismo que está arriba también, ¿no? Eso es lo interesante. Y acá en Dunet también sale lo mismo, ¿no? Que A y B no tienen diferencia, solo E, D y C, ¿no? Que es Mm. lo mismo que hemos calculado todos en R. Sí, pues hasta ahí lo llegué a corroborar, ¿no? Y estas gráficas últimas, ¿no? Porque no sé a qué se refiere en la primera pregunta con validar el modelo. No sé si a presentarlo algebraicamente o se refiere a validar sus supuestos. ¿Cómo lo entendieron ustedes en esa última parte? Eso que dice, realiza el diagnóstico del modelo. Claro, me imagino que es validar los supuestos, ¿no? O ¿cómo lo entendieron? Mm, sí, pues validar el supuesto, ¿no? Antes de empezar el ANOVA se supone que tendrías que tener los supuestos, porque imagínate que hagas un ANOVA y no cumple ninguno, no sirve de nada. Claro, entonces, por ahí, claro. Y Por ahí asumo, pues, debe ser. que como está pidiendo también que hagan la NOVA y todo, imagino que Kurzweil-Wallis tampoco aplicaría, ¿no? En ese sentido. Solamente es como que ya las preguntas te condicionan al procedimiento, ¿no?
Entonces, sí, no, ahora lo que no sé es cómo lo presentamos, o alguien ya tiene idea o ha tenido experiencia, yo otros cursos, cómo lo juntamos, cómo hacemos todo eso. No, yo no sé. Yo creo que agarramos uno de esos Word que tenemos, ¿no? Y el Word que he enviado yo que ya tiene parte de código R, simplemente acomodarle y ponerle tu aporte, Diego. Sí, yo creo que básicamente es responder el Word que él ya colgó, ¿no? Como dice Orlando.